Las leyendas urbanas son relatos que mezclan misterio y terror, transmitiéndose de generación en generación. Surgen misteriosamente y se difunden en culturas locales. La mayoría son simples inventos, pero ¿qué pasa cuando la ficción se convierte en realidad? A veces lo oculto se manifiesta, dejando una realidad aún más impactante. Tal es el caso de las intrigantes llamadas de Charles Peck, un hombre que se convirtió en el protagonista de una leyenda urbana moderna. Tras fallecer en un accidente de tren, habría realizado decenas de llamadas a sus familiares. ¿Se lo imagina? ¿Cómo puede un teléfono llamar sin que haya alguien vivo operándolo? O el caso de cadáveres encontrados debajo de colchones de hotel. Por más absurdo que parezca, esto también ha sucedido. Estas y otras perturbadoras historias han trascendido la ficción y se han convertido en realidad. Le presentaremos 7 relatos que demuestran cómo las leyendas urbanas pueden superar lo imposible, mostrando que, a veces, la vida real tiene sus propios cuentos de terror. El miedo a ser enterrado vivo es una de las fobias más antiguas de la humanidad. Desde el siglo XIX, historias de personas dadas por muertas y enterradas erróneamente alimentan la imaginación y el terror, reforzando leyendas urbanas sobre el despertar dentro de un ataúd. Este fue el trágico caso de María de Jesús Arroyo, una anciana de 80 años declarada muerta tras sufrir un ataque cardíaco en un hospital de Los Ángeles. Su cuerpo fue inmediatamente trasladado a la morgue, donde debía permanecer hasta el funeral, dentro de una de aquellas gavetas metálicas. Sin embargo, al día siguiente, los empleados se llevaron una terrible sorpresa. El cuerpo de María estaba boca abajo, completamente diferente a la posición en la que había sido colocado originalmente. Además, presentaba varios hematomas y su nariz estaba inexplicablemente rota. Estas evidencias sugirieron que María no estaba muerta y había recuperado la conciencia después de ser declarada muerta, luchando por escapar del interior de la gaveta metálica de la morgue donde había sido depositada. Los expertos creen que María pudo haber sufrido de catalepsia, una condición rara en la que el cuerpo entra en un estado similar a la muerte, con pulso y respiración casi imperceptibles. Este error médico llevó a uno de los casos más chocantes y emblemáticos sobre errores en la declaración de defunción. Las historias de personas que reciben llamadas de familiares fallecidos son comunes en los relatos sobre lo paranormal. Estos casos suelen atribuirse a fenómenos paranormales, incrementando el misterio en torno a la conexión entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Charles Peck era un pasajero en el trágico accidente de tren ocurrido en 2008 en California. Este desastre, que involucró la colisión entre un tren de pasajeros y uno de carga, resultó en 25 muertes y decenas de heridos. Entre las víctimas fatales se encontraba Charles, un hombre conocido por su dedicación a su familia y amigos. Sin embargo, lo que más intrigó a las personas fueron las llamadas que sus familiares recibieron después del accidente. En las horas posteriores al desastre, el teléfono de Charles realizó aproximadamente 35 llamadas a su novia, Christine, y a otros familiares cercanos. Al responder, no escuchaban nada más que silencio. A pesar del pánico y la angustia, estas llamadas les dieron a los familiares un hilo de esperanza de que él pudiera estar vivo, quizás atrapado entre los escombros e intentando comunicarse. Los equipos de rescate trabajaron toda la noche para encontrar sobrevivientes, pero cuando localizaron el cuerpo de Charles, se dieron cuenta de que ya había fallecido hacía tiempo y su celular nunca fue encontrado. Hasta hoy, el misterio de estas llamadas permanece sin resolver. ¿Fue una forma de despedida o un fenómeno que escapa a la comprensión humana? Desde que se descubrió la tumba del faraón Tutankamón en 1922, historias sobre una maldición que recaería sobre aquellos que profanasen el descanso de los faraones se han extendido por el mundo. Se dice que quien ose perturbar estas tumbas sagradas estará condenado a enfrentar muertes trágicas y misteriosas. El descubrimiento de la tumba de Tutankamón por Howard Carter fue un hito histórico, pero lo que realmente llamó la atención fueron los trágicos eventos que siguieron. Solo unos meses después de la apertura de la tumba, Lord Carnarvon, el financiador de la expedición, murió de forma inesperada. Falleció en abril de 1923, tras desarrollar una infección causada por una picadura de mosquito. Lo más extraño es que un análisis de ADN realizado en 2010 al faraón Tutankamón mostró la presencia de malaria en su sistema, llevando a la creencia de que una combinación de malaria y enfermedad de Koller lo llevó a la muerte. Y la malaria también se transmite por un mosquito. Antes de morir, Lord Carnarvon le dijo a su hermana que Tutankamón lo había llamado. El día que falleció, el perro del empresario sufrió un ataque al corazón. Arthur Mace, que formaba parte del equipo de excavación, también murió de forma inexplicable en el mismo hotel donde Carnarvon pasó sus últimos días.
Joel Wolfe, que tomó las primeras fotos de Tutankamón, y Richard Bethel, secretario de Carter, también fallecieron en circunstancias extrañas. La hermana y la esposa de Carnarvon también fallecieron después de la profanación de la tumba del faraón. A lo largo de 6 años, 35 personas vinculadas al descubrimiento de la momia de Tutankamón murieron en circunstancias misteriosas. Estos eventos dieron fuerza a la idea de una maldición. Además, se informó que la inscripción en la entrada de la tumba advertía sobre la venganza de quien perturbase el descanso del faraón. Aunque muchos especialistas atribuyen estas muertes a coincidencias y a las precarias condiciones sanitarias de la época, la narrativa de la maldición de Tutankamón permanece como una de las leyendas urbanas más famosas e impactantes de la arqueología. ¿Maldición o simplemente un hongo mortal? Lo cierto es que el misterio sigue vigente. La idea de que personas congeladas vuelvan a la vida parece sacada de una película de ciencia ficción. Sin embargo, el caso de Jean Hilliard es real e impresionó al mundo. Tras ser encontrada congelada, desafió todas las probabilidades médicas y sobrevivió, generando especulaciones y siendo llamada un milagro. En la noche del 20 de diciembre de 1980, Jean Hilliard, una joven de 19 años, conducía por el interior de Minnesota cuando su coche patinó y cayó a una zanja. Intentando buscar ayuda, caminó unos 3 kilómetros por la nieve con temperaturas bajo cero hasta desmayarse en el jardín de Wally Nelson, un amigo de su familia. Permaneció allí durante 6 horas, completamente expuesta al frío extremo. Cuando Wally la encontró por la mañana, Jean estaba rígida como una tabla, con los ojos congelados abiertos. La colocó en el coche y la llevó al hospital, donde los médicos no tenían esperanza de salvarla. Sus brazos estaban tan congelados que las agujas se rompían al intentar perforarlos. Sin embargo, después de calentar su cuerpo con mantas y compresas calientes, Jean sorprendentemente volvió a la vida. Alrededor del mediodía, ya estaba consciente y hablando. A pesar del riesgo de amputación, Jean no sufrió daños permanentes, excepto por pequeños efectos temporales en sus dedos. El caso fue llamado un milagro y ganó gran repercusión en los medios. Jean llegó a participar en programas de televisión y fue tema de debates médicos sobre hipotermia extrema. Hoy en día vive una vida tranquila, sin secuelas del evento que la transformó en un símbolo de supervivencia contra lo imposible. A finales del siglo XIX, la tranquila Rua do Arvoredo, en Porto Alegre, Brasil, se convirtió en sinónimo de terror debido a una serie de crímenes que involucraban prácticas macabras. La leyenda cuenta que personas eran atraídas a una casa en la calle y transformadas en salchichas vendidas en una carnicería local. La combinación de canibalismo y asesinato convirtió el caso en una de las historias más famosas de Brasil. Entre 1863 y 1864, una serie de asesinatos fue perpetrada por José Ramos, su compañera Catarina Palce y el carnicero alemán Klausner. José Ramos era un exinspector de policía expulsado por conducta violenta. Junto con Catarina, atraía víctimas a su casa, donde eran robadas, asesinadas y descuartizadas. La carne de las víctimas, según relatos de la época, era utilizada para producir salchichas que eran vendidas en la carnicería de Klausner. El esquema fue descubierto en 1864, cuando los cuerpos mutilados de algunas víctimas fueron encontrados en el sótano de la residencia. Además, evidencias como pertenencias personales de las víctimas reforzaron la gravedad de los crímenes. La investigación reveló que Catarina seducía a las víctimas, mientras que José Ramos llevaba a cabo los asesinatos. Aunque el canibalismo nunca fue completamente probado, la leyenda ganó fuerza y permanece en el imaginario popular. El caso es uno de los más infames de la historia brasileña, ejemplificando cómo hechos reales pueden mezclarse con elementos ficticios y dar origen a leyendas urbanas que ha sido contada y recontada a lo largo de los años. Las oscuras carreteras de Pittsburgh, Estados Unidos, fueron el escenario de una de las leyendas urbanas más inquietantes de la región, el hombre sin rostro o el hombre verde. Se decía que un hombre desfigurado vagaba por las carreteras durante la noche, asustando a conductores y peatones. Su apariencia se atribuía a algún experimento fallido o incluso a un castigo sobrenatural. La figura que dio origen a la leyenda urbana era en realidad Raymond Robinson, apodado Charlie sin rostro. Sufrió un grave accidente en la infancia, al tocar cables de alta tensión mientras intentaba coger un nido de pájaros. La descarga eléctrica lo dejó con severas mutilaciones faciales, incluyendo la pérdida de la nariz, los ojos y parte de un brazo. A pesar de ello, Raymond sobrevivió y vivió muchos años con su familia. Debido a su apariencia, Raymond evitaba salir durante el día para no atraer miradas y comentarios malintencionados.
Caminaba por la noche por las carreteras cerca de su casa, buscando algo de libertad y tranquilidad. Estos paseos nocturnos fueron suficientes para alimentar rumores y exageraciones, creando una leyenda aterradora. Contrariamente a lo que sugería la leyenda, Raymond era conocido como una persona amable y pacífica. Aceptó su condición con dignidad, pero su apariencia y los encuentros casuales en la oscuridad lo convirtieron en el protagonista de una de las leyendas urbanas más famosas de Estados Unidos hasta su muerte en 1985. Las historias sobre monstruos escondidos debajo de las camas son famosas en el imaginario popular, especialmente en niños con miedo a dormir solos. Muchas veces consideradas leyendas urbanas, estos relatos provocan miedo y curiosidad, pero el caso de Sonny Millbrook demostró que la realidad puede ser aún más aterradora. Sonny Millbrook fue reportada como desaparecida el 27 de enero de 2010, después de no recoger a sus hijos en la escuela. Se había hospedado en la habitación 222 del Budget Lodge, en Memphis, Tennessee, junto con su exmarido, Lakeith Moody, conocido por un historial de violencia doméstica. A la mañana siguiente, sin pago por una noche más, los empleados del hotel cerraron la habitación y guardaron las pertenencias de Sonny. Durante las siguientes semanas, la habitación fue alquilada a al menos 5 huéspedes diferentes y limpiada varias veces sin que nadie notara nada extraño. Sin embargo, un fuerte olor comenzó a emanar del lugar. Después de 47 días, los empleados encontraron el cuerpo de Sonny escondido en el pedestal metálico debajo del colchón. El descubrimiento conmocionó a todos. La investigación reveló que Sonny había sido estrangulada por Moody, quien escondió el cuerpo mientras sus hijos estaban en la escuela. Fue arrestado posteriormente por posesión ilegal de armas y más tarde condenado a cadena perpetua por el asesinato de Sonny. El caso de Sonny puede ser bizarro, pero no fue el único. En 2016, un cuerpo fue encontrado debajo de la cama en la habitación 323 del Hotel El Senador, en la Ciudad de México. Al igual que sucedió con Sonny, la habitación fue alquilada varias veces hasta que el hedor del cuerpo en descomposición alertó a una empleada de limpieza después de 5 días de la muerte. El cadáver, que estaba en avanzado estado de descomposición, era de una mujer de unos 30 años. Algunos empleados dijeron haberla visto llegar con un hombre, pero las cámaras del lugar no graban, lo que imposibilitó a la policía encontrar más pistas. Hasta hoy, ni la víctima ni el hombre misterioso que la acompañaba han sido identificados, planteando muchas preguntas sobre este perturbador caso. La línea entre la ficción y la realidad es más delgada de lo que imaginamos. Casos como el de Charles Peck y sus conexiones póstumas, o el cuerpo de Sonny Millbrook escondido bajo una cama, nos demuestran cómo eventos inexplicables y aterradores pueden ocurrir en la vida real. La realidad a menudo supera la ficción, transformando historias en verdaderas leyendas que desafían la lógica y perduran en el imaginario colectivo. Si quieres conocer más casos escalofriantes, te invitamos a ver nuestro video sobre personas que desaparecieron después de grabar videos perturbadores. El video está comenzando ahora en tu pantalla. Y si te gusta este tipo de contenido, suscríbete a nuestro canal. Somos nuevos y tu suscripción nos ayudará a seguir trayendo más misterios para ti.